Desgel és l'obra en la qual la companyia de teatre La Coja Dansa va obrir el passat divendres 24 de març el cicle de representacions organitzades per l'Ajuntament de Mislata amb motiu del Dia Mundial del Teatre. L'obra es tracta d'una composició en la qual s'uneix la dansa i el muntatge audiovisual, sent esta barreja el fil conductual per a explicar una història que té a veure amb els somnis, els desitjos i les inquietuds. Desgel es una obra para público familiar que cuenta las aventuras de una niña que ve cómo en su pueblo todo empieza a derretirse por el excesivo calor que está haciendo y sale en busca de las razones por las cuales su pueblo se derrite. Y va encontrándose con gente que hace pequeños actos para revertir ese calor. Hay un cangrejo que ha logrado generar nubes, un señor muy mayor que planta árboles, la acompaña también un zorro ártico que le saca de varios apuros y al final consigue un pequeño logro ya también de una piedra de su poblado que se había deshecho, logra que se reconstruya con ese pequeño mensaje de esperanza. Desgel parla del viatge, de les solucions personals davant del canvi climàtic i el deteriorament del nostre ecosistema. Parla de l'amistat com l'arma més efectiva i de com persones ordinàries poden provocar canvis extraordinaris. Escenográficamente llevamos 2 proyectores, todo se proyecta en una gasa que hay en la boca de la escena y por lo tanto toda la actuación está hecha detrás de la boca con unas ilustraciones que marcan un poco el recorrido de la pieza y con las que nosotros desde dentro del escenario interactuamos. La Coja para eso siempre ha tenido mucho interés por utilizar el lenguaje audiovisual, no solo la introducción de elementos audiovisuales y fílmicos en escena, sino cómo el propio lenguaje audiovisual puede modificar el lenguaje escénico aportando nuevas miradas a la escena y al teatro y en concreto a nosotros a la danza. La Coja Dansa és una companyia coneguda en la ciutat per haver participat en el 2013 en el MAC, el Festival d'Arts Escèniques de Mislata, que enguany celebra la seva 5ª edició de l'11 al 21 de maig. En la compañía llevamos ya desde 2004 trabajando profesionalmente y tenemos tanto espectáculos para adultos como espectáculos para público familiar, pero con estos últimos nos lo pasamos muy bien, la verdad, porque el público infantil es muy divertido. Tenemos la sede en Valencia, pero tenemos también una conexión muy fuerte con Mislata en concreto, a la que hemos venido casi siempre que hemos tenido alguna actuación, hemos hecho también actuaciones de calle y agradecemos mucho a la Casa de Cultura que no solo nos deje estrenar, sino que nos haya permitido estar unos cuantos días preparando toda la parte más técnica del espectáculo. El diumenge 26 de març, Dia Mundial del Teatre, l'Escola Municipal de Mislata, per mig del seu grup d'iniciació per adults, va representar de forma gratuïta Emocionados. L'obra de teatre tracta d'un laboratori científic social que ha investigat sobre les emocions i que, com a resposta a la voluntat governamental per a la difusió dels coneixements mèdics, exposa els seus informes sobre aquestes investigacions al públic en general. Per a commemorar este dia, com és tradició, abans de l'obra de teatre es va llegir un manifest escrit enguany per l'actriu francesa Isabelle Huppert, on es reivindicava el paper del teatre avui en dia i la importància que té per a la societat.